buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado comentando uno de los fenómenos más importantes de la historia reciente, el Brexit, el cual hemos analizado ampliamente en Ecomundo. Y justamente explicábamos cómo al interior del gobierno se desataron fuerzas que han tenido como resultado la renuncia de dos de los principales ministros de la posición de un Brexit duro y fuerte, David Davis y Boris Johnson. Davis, quien había sido designado como ministro del Brexit justamente, y esto ha desatado una crisis al interior del gabinete de la primera ministra, Theresa May, que luego de plantear un Brexit duro, contra los hechos, a cuentagotas del calendario, bajo la interlocución de los diferentes actores y del propio sector empresarial, ha tenido que admitir que marginarse de un mercado de 550 millones de habitantes es algo que verdaderamente no tiene sentido, al igual que rechazar y adoptar una política dura frente al tema de los inmigrantes, planteados desde una postura racional. El argumento planteado por Davis en su renuncia era que no sabía nada del plan que había presentado May en la reunión famosa del pasado viernes en su residencia. Al mismo tiempo que su escasa sintonía con Ollie Robbins, el pragmático principal oficial del Brexit, que diseñó el complejo plan de aduanas propuesto por el gobierno. Davis ha chocado en numerosas ocasiones con Theresa May. El ya exministro es partidario de una ruptura más radical con la Unión Europea que dé pie a una relación menos estrecha como la que tiene el bloque con Canadá. Es un hecho importante porque las reacciones del sector euroescéptico del partido no se han hecho esperar y Jacob Rees-Mogg, líder del poderoso European Research Group, órgano de presión del sector más euroescéptico de los diputados conservadores, ha celebrado la dimisión de Davis, que confía haga reconsiderar su postura a la primera ministra. 2 años después de que los británicos decidieran en referéndum abandonar la Unión Europea y Theresa May haya logrado al fin el viernes pasado cosechar el consenso de su gobierno en torno a un plan para la relación comercial futura de su país con el bloque, se produce esta ruptura. Este plan plantea una especie de área de libre comercio de mercancías que, entre otras cosas, obligaría al Reino Unido a respetar la normativa europea sin participar en su creación. Traspasa claramente las líneas rojas marcadas por el sector euroescéptico del partido. La reacción no se hizo esperar. En apenas 48 horas ha quedado claro que la escenificación del consenso no fue más que un espejismo. Pero su fidelidad a Theresa May se ha desvanecido a lo largo del fin de semana. El consenso de Chequers, como se le denomina a la reunión, ha tardado 2 años en producirse a todo este plan y 2 días en desvanecerse, ha ironizado Jeremy Corbyn, el líder laborista en el Parlamento. Cara visible del sector duro del Brexit, con un largo historial de desafíos a la primera ministra, cada vez que se alejaba de los postulados más duros en el proceso de ruptura con la Unión Europea, la salida de Boris Johnson hace tambalearse a la primera ministra, disparando la probabilidad de que Theresa May acabe enfrentándose a una moción de censura. Por supuesto, los rebeldes no tienen mucho menos garantías de que ganarían la moción, ya que la mayoría de los diputados del partido son partidarios de un Brexit suave,
y muchos consideran una locura arriesgarse a una crisis que podría acabar abriendo las puertas de Downing Street al laborista Jeremy Corbyn. Pero la situación con la salida de los dos grandes pesos pesados del sector euroescéptico del gobierno es poco menos que insostenible. Theresa May tenía previsto dirigirse a todo el consenso de sus diputados y al mismo tiempo en la Cámara de los Comunes para presentar su plan. Y claro, esta situación implica una ruptura al interior de su propio bloque. Conocida por su oposición a la membresía del Reino Unido en la Unión Europea, David Davis, el ministro del Brexit, fue nombrado en 2016 después del referéndum sobre la salida de la Unión Europea. El ya exministro, que él había propuesto otro enfoque, ha dicho él en unas declaraciones a la BBC, pero que la primera ministra eligió uno más conciliador llamado Brexit suave para él. El plan de May, como hemos explicado, implica una zona de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea e incluso establece que los ciudadanos británicos y de la Unión Europea podrán continuar viajando a los territorios de uno y otro y para pedir, estudiar o trabajar. En su carta de renuncia, Davis, el ya exministro, criticó el plan de la primera ministra diciendo que dejaría el Parlamento con el mejor de los casos una débil posición de negociación. El Partido Conservador de Theresa May solo tiene mayoría en el Parlamento con el apoyo de los 10 diputados del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, por lo que cualquier división plantea dudas sobre si su plan pueda sobrevivir en una votación en la Cámara de los Comunes. Indiscutiblemente que la renuncia de David Davis y Boris Johnson ha empujado al gobierno de la primera ministra Theresa May a una crisis que la pone entre las cuerdas y de cara a los votantes como desleal a los deseos de un Brexit duro que corte abruptamente los lazos comerciales y políticos con la Unión Europea. Las dimisiones llegan en un momento donde la Premier no parece gozar del apoyo del electorado. Según un sondeo de ORB International publicado el pasado lunes, el apoyo de los votantes a la gestión de Theresa May de la negociación sobre el Brexit ha caído un 29%, su nivel más bajo desde noviembre del 2016. La aprobación de la gestión del gobierno de la salida de la Unión Europea alcanzó su nivel más alto en la primera mitad del 2017 con el 55%, pero desde entonces se ha reducido. El 56% de los consultados no confía en que May consiga el acuerdo adecuado, mientras el 26% opina lo contrario y el resto no se pronuncia. May ha perdido a su ministro para el Brexit, pero también está perdiendo crecientemente la confianza de los votantes, de acuerdo a esta firma encuestadora. Estos son algunos de los posibles escenarios para la Premier y para la negociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los partidarios del Brexit consideran que las propuestas de la primera ministra dejan al Reino Unido atrapado permanentemente como un Estado vasallo en la trampa legal y regulatoria de la Unión Europea. Si Davis y Johnson son las únicas pérdidas importantes para el gobierno por el plan de la primera ministra para el Brexit, que sea amigable con los empresarios y proponga una zona de libre comercio para mercancías con la Unión Europea, entonces Theresa May estaría mucho más segura, han escrito los analistas financieros. Davis ha dimitido porque no está de acuerdo con una política que de forma efectiva mantiene a Reino Unido tan cerca de la órbita de la Unión Europea. Las grandes multinacionales como Siemens, Airbus y BMW han pedido una relación estrecha con el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit.
La libra, por su parte, la libra esterlina, ha subido el pasado lunes, después que los inversores parecen apostar porque la renuncia de Davis no hará peligrar a la primera ministra y en lugar de ello se hayan centrado en el nuevo plan del gobierno, que los mercados creen que hace más probable la posibilidad de un Brexit suave. La libra se ha situado en su mejor nivel desde el 14 de junio, pero la retirada de Boris Johnson no ha sentado igual. Tal y como hemos comentado, May ha nombrado a Dominic Raab, quien votó a favor de la salida de la Unión Europea en el referéndum del 2016, como nuevo ministro para el Brexit. La primera ministra espera que esta situación pueda tener un compás de espera y poder superar esta crisis. Por el momento, y esto es importante, el cisma dentro de la formación sobre Europa, que se remonta a hace 30 años, ayudó a hundir a otros premier en el pasado, Margaret Thatcher, John Major y David Cameron. A los diputados conservadores también les preocupa que una elección de su líder tan cercana al Brexit aliente a los laboristas y aumente la presión para otras elecciones que podrían demorar la salida de la Unión Europea. De manera que estamos en una situación de crisis donde puede haber varias salidas, pero hay un hecho: el sector empresarial y otros actores en el proceso son partidarios de un Brexit suave y realmente las posiciones disidentes no tienen mayoría para detener el plan de Theresa May. Existe una situación crítica que incluso pudiese plantear una salida del gobierno, adelantar las elecciones y que de nuevo entonces pueda ascender Jeremy Corbyn del Partido Laborista, algo que parecía improbable en la actual coyuntura, parecido a lo que ha ocurrido en España con Pedro Sánchez. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.